Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. ¿Eres un matón? Buena pregunta, ¿eh? ¿Crees que eres un matón? Seguramente que tú digas, no, yo no, soy un buen tipo. Hago lo mejor que puedo en este mundo para que el mundo prospere. Es muy difícil comprender o desentrañar lo que se oculta detrás de la oscuridad de la mente humana. Es un mundo desconocido, la mente humana lo es. Los matones están en todos los lados, desde los patios de recreo hasta el propio Parlamento. Y cuando digo el Parlamento me hago eco de un curioso informe que parece ser que incluso llegó a desarrollar el propio Parlamento británico intentando solucionar ese problema, porque los parlamentarios entre ellos eran auténticos matones. Y eso ocurre seguramente en muchos parlamentos. Si usted, sea del país que sea, verá cómo ese modelo se produce. El bullying está tan generalizado en este mundo que abordarlo o intentar suprimirlo es prácticamente imposible. Creo que la mejor forma de ello es que usted, si lo es, o yo, o cualquiera que lo sea, pueda detectarse a sí mismo. Es importante ser autoconsciente de ese problema. Es muy grande, este problema es inmenso. Está tan generalizado y es tan difícil de abordar, principalmente porque los propios agresores son incapaces de reconocer que lo son. De hecho, a lo largo de mi vida, y he tenido un montón de experiencias sociales, personales, laborales, desde el colegio, desde la primera o los primeros años en los cuales empiezas a relacionarte con otras personas, te das cuenta como de vez en cuando aparece la figura del matón, un tipo o una persona que deja mucho que desear y que desde luego atemoriza a demasiada gente debido a su agresivo comportamiento. Yo recuerdo haber conocido a muchos matones y ellos aseguraban que lo hacían por su bien. Estaban acosando a una persona y decían, no, mira, si es que lo hago por su bien, es que le quiero tanto que necesita que alguien le diga estas cosas tan duras. O también, incluso he llegado a la oportunidad, o he tenido la oportunidad de escuchar, y no hace mucho, alguien que decía, si lo que estoy haciendo es por una labor social, o sea, realmente hacían bullying o estaban literalmente estrangulando la personalidad de alguien porque estaban haciendo una labor social. O decían cosas como, solo me mueve el bien común, todos unos auténticos filántropos. Bien, os diré, por ejemplo, que en el año 2017 el Workspace Bullying Institute informó que más de 60 millones de trabajadores solo en Estados Unidos se vieron afectados por el bullying en el centro de trabajo en el que se encontraban, casi nada. El Reino Unido, y estoy partiendo de una serie de datos que parece ser que se centran dentro del mundo anglosajón, descubrieron que el Servicio de Asesoría y Conciliación de Arbitraje había tenido ni más ni menos que 20.000 llamadas de trabajadores relacionados con la intimidación y el hostigamiento solo en 2016. Os diré como dato que la mayoría de esas personas eran minorías étnicas o mujeres. Luego hay otro aspecto importante, el matón. Todo el mundo identifica al matón, bueno, pues como ese tipo grandote con muy poca inteligencia, que lo que quiere es imponer su criterio, sencillamente quiere tener a todos amenazados y amedrentados por debajo de él. Resulta que ese estereotipo de coeficiente intelectual bajo que se tenía sobre los matones parece ser que no es cierto. No. Son tipos bastante inteligentes. Son tipos bastante inteligentes que necesitan reconocer, digamos, a aquellas personas que acosan como seres inferiores. Quiero decir, ellos tienen una capacidad intelectual para entender a quién pueden efectuar el bullying y a quién no. De hecho, algunos investigadores encontraron evidencias en que estos acosadores ofrecían puntuajes muy altos en sus habilidades de procesamiento de la información social. Vamos, que no eran tontos. Créeme usted que cuando hacen lo que hacen, lo hacen porque saben qué es lo que tienen que hacer. En realidad, posiblemente lo que tengan sea una baja autoestima que necesite retroalimentarse en base a las crueldades o a la crueldad que se ejecuta sobre los demás. Pero vamos a ceñirnos al principio del vídeo. Cuando decíamos, ¿eres un matón? ¿Qué claves puede haber para reconocer si tú estás siendo un matón? Tú, yo o cualquiera, porque es difícil.
Vamos a hablar de estas claves. Una de ellas es si en repetidas ocasiones tú molestas a alguien o a personas de tu alrededor. ¿Notas cómo las personas que se encuentran cerca de ti se sienten molestas, se enojan bastante, se quejan mucho de tu comportamiento o incluso los haces llorar? ¿Ocurre eso? Porque eso sería una importante alerta. Otra de las cuestiones para detectar si tú eres un matón o detectar a un matón es la falta de empatía. Hombre, la falta de empatía no es siempre fácil de reconocer, es complicado, porque además cuando le ocurre a uno mismo es muy difícil saber si eres o no empático. En realidad, el matón lo que cree que está haciendo es una especie de favor al mundo, intentando destruir a aquellas personas que se ponen delante de su camino. De todos modos, hay una serie de pruebas de empatía o test, voy a poner una de ellas en la página web de Mundo Desconocido, con la cual usted, dentro del vídeo, dentro del artículo, con la cual usted podrá reconocer si es o no empático. Si esta prueba de la empatía le sale muy baja, le aconsejo que se lo haga revisar. Vamos con otro de los puntos. Yo le pregunto a usted, ¿suele ponerse agresivo? O sea, ¿tiene tendencia a ponerse agresivo? Cuando digo agresivo me refiero a hablar alto, a gritar, a humillar, a amenazar. Y además lo suele hacer delante de mucha gente. Amenaza, amedranta y grita a esa persona delante de muchos, para que todavía sea más, digamos que, doloso. Y no tiene que ser porque siempre insultos, sino que usted de vez en cuando le gusta hacer comentarios agresivos pasivos. Cuando me digo comentarios agresivos pasivos me refiero a frases como: creo que es imposible que alguien lo pueda hacer peor que tú. Por ejemplo, ¿utiliza ese tipo de lenguaje con aquellas personas, con personas cerca de su entorno? ¿Le gusta hacerlo? Vamos a ir con otra cuestión para identificar si es usted un matón o conoce a algún matón. Lo va a identificar rápidamente. ¿Usted se da cuenta que prospera siempre cuando las personas que están en su entorno son inseguras? Quiero decir, ¿usted se siente mejor cuando le rodea gente insegura? ¿Eso es lo que sucede? Eso es un signo clásico. Suele ocurrir con el acoso escolar. Yo recuerdo niños que acosaban a otros niños cuando era muy joven y la verdad la crueldad con la que tenían que sobrevivir esos muchachos por el odio que demostraban esos matones hacia ellos era sencillamente durísimo. Y además no podías tampoco hacer mucho, porque era una época, ya estoy hablando de hace muchos años, donde este tipo de cosas no se comentaban. Se solía decir, bueno, son cosas de niños. Vamos a hablar de otro punto. ¿Usted difunde rumores malintencionados sobre personas que tiene cerca de su entorno? ¿Le suele gustar difundir rumores que quizás amarguen la vida de los demás? ¿O intentar hacer que la vida de los demás sea un auténtico infierno social, costándoles, por supuesto, cosas como el éxito, la profesión y las relaciones sociales? ¿Suele hacer eso usted? ¿O conoce a alguien que lo haga? Hay mucha gente que lo hace y no lo reconoce. Otro punto clave. ¿Hace un mal uso de su poder o posición acerca del rendimiento o los problemas de alguien? Por ejemplo, ¿intencionadamente puede bloquear la promoción de alguien? O si es usted un niño, ¿solía quitar los deberes a los demás niños? ¿Sucedía eso? Otra más. Hay otra serie de, digamos que variantes, que decía que suele hacer el vacío o excluir de forma deliberada a aquellos que pueden socialmente estar por encima de usted, pero anímicamente y agresivamente son muy inferiores a usted. Como he dicho antes, voy a colocar un cuestionario sobre la empatía. Lo voy a poner en la página web de Mundo Desconocido. Quizás eso le ayude a comprender si es usted un matón o si conoce a alguien que sea un matón. Ponerse en el lugar de alguien es bastante complicado, la gente no lo suele hacer. En ocasiones se toman decisiones o se accede
a otras personas única y exclusivamente por disfrutar de la amargura de los demás, por aumentar nuestro ego y por sentir esa sensación de que estoy haciendo un bien social. Ya le aseguro desde aquí, lo he dicho en algunas ocasiones, que no hay ningún dictador en el planeta que no pensase que lo que estaba haciendo era una especie de misión divina o una especie de misión social para mejorar este planeta. Los peores y los más crueles dictadores es lo que pensaban. ¿Es usted un matón? ¿Conoce alguno? Yo conozco unos cuantos, seguro que usted también. Lo dejamos en este punto. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.